¿Qué os parece si hacemos un dispositivo Zigbee con un ESP32? Y no me he vuelto loco. Pues ahí está. Y no los vendo. Señores, nos tranquilizamos, cogemos las tarjetas de crédito y las volvemos a guardar en la cartera, que esto todavía es una prueba de concepto y no es algo que podamos comprar y empezar a trastear rápidamente mañana. Sin embargo, este vídeo lo hago porque para mí esto es un dispositivo que tiene un gran futuro. Es el futuro, es lo que va a venir dentro de unos cuantos meses cuando esté más estandarizado y va a permitir hacer cosas muy potentes. Este es el nuevo ESP32C6, el último lanzamiento de Espressif, la empresa que básicamente es la dueña de toda la plataforma ESP. Y básicamente es una caja de sorpresas, porque es, si no el primero, uno de los primeros microcontroladores que tiene tantos soportes de radio como vamos a ver ahora, y bueno, pues como siempre en la familia ESP, un precio muy reducido, sobre todo a nivel de ensamblador y a nivel de crear dispositivos comerciales. Lo cual hace que se utilice mucho y que por lo tanto haya mucha comunidad por detrás. Aunque el C6 es de la familia ESP32, tiene algunas diferencias notables con algunos de sus hermanos más pequeños o más antiguos con los que solemos trabajar mucho en ESP Home. Utiliza un procesador RISC-V de hasta 160 MHz y además tiene un segundo procesador de muy bajo consumo de hasta 20 MHz. Por lo tanto, si frameworks como Arduino son capaces de sacar la potencia a futuro de ambos, podremos tener un dispositivo que tendrá un consumo tan reducido que será apto para utilizar con baterías, cosa que hasta ahora sabemos que los dispositivos de la familia ESP pues no son los mejores para hacer sensores que vayan a estar bajo una batería. 320K de ROM, 512K de RAM, como siempre una memoria flash externa de almacenamiento que va a depender del encapsulado que utilicemos. Y además, como toda la familia ESP32, vamos a encontrar un montón de GPIOs, va a depender de la placa, del encapsulado, pero vamos a tener soporte I2C, SPI, PWM, tenemos conversores ABC, bueno, un poco lo mismo que tiene toda la familia ESP32. Es un dispositivo súper completo. Y antes de continuar con el vídeo, vamos a hacer un pequeño parón para hablar del patrocinador, PCBWay, porque entre otras cosas, gracias a que apoyan al canal, pues es posible que esté comprando esta clase de bichos y dedicándole tiempo. Si queréis hacer cualquier tipo de ensamblaje, PCBs, queréis hacer vuestras pruebas, queréis hacer un poquito algo más profesional, os recomiendo que trabajéis con PCBWay. Porque entre otras cosas tienen un sistema súper sencillo para que podáis subir los diseños de PCBs, os hagan el presupuesto de una forma súper sencilla, son rápidos y además si queréis que os hagan el ensamblado de componentes SMD que son más difíciles de soldar y algunos no tenemos pulso, también lo pueden hacer. Y ya, pues si os venís arriba, incluso os pueden hacer impresión 3D. Tienen un bono de bienvenida que os dejo en la descripción del vídeo. Es muy interesante y si queréis trastear, es una de esas compañías que os va a acompañar en el camino. PCBWay. Ahí abajo. Pero realmente donde este dispositivo es notable, cambia muchísimo, es en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Este dispositivo tiene soporte Wi-Fi 6, lamentablemente solo en la banda de los 2,4 GHz. Tiene Bluetooth 5 y además, aunque inicialmente no estaba anunciado que lo iba a tener, tiene soporte de radio 802.15.4, que si no sabéis lo que es, pues básicamente significa que es compatible con Zigbee y es compatible con Thread. Y Thread es la evolución basada en Zigbee o con mucha base en Zigbee creada para utilizarse con Matter. Y básicamente yo creo que por eso metieron ese soporte, porque es la forma de que este dispositivo sea una evolución completamente compatible con Matter y por lo tanto tenga el futuro asegurado. Por supuesto tiene cosas muy interesantes, pero yo creo que eso es lo más fundamental a nivel de este nuevo modelo. Como siempre en casa vamos a trabajar habitualmente con placas de desarrollo que tienen los GPIOs expuestos, que nos permiten tener conexiones USB, nos permiten trabajar de una forma amigable y sencilla. En este caso esto es un ESP32C6, un DevKit C1. Es la placa oficial. Ya sabéis que luego van a salir clones como ocurre siempre en la parte de ESP y además irán bajando de precio. Es muy parecido a lo que ya conocemos como este estilo de placas. Sin embargo, tiene algunas diferencias que están muy bien con respecto a las que conocemos habitualmente.
Tiene un LED RGB que nos permite, la verdad, bastante juego para crear output visuales y estados y bueno, pues hacer cosas. De hecho, la prueba que he hecho de Zigbee actúa sobre este LED RGB. A diferencia de los anteriores que utilizan puertos micro USB, en este caso tenemos dos puertos USB-C y efectivamente tenemos dos puertos. El motivo es que, bueno, ambos permiten la alimentación del mismo. Uno es el típico puerto con el conversor UART que ya conocemos, que hemos utilizado en todas las placas de desarrollo para conectarlo al ordenador, pero también tenemos un segundo puerto directamente como puerto USB que nos permite una conexión de programación JTAG más avanzada y conexión directa no a través de UART. Digamos que esto, bueno, pues son nuevas funcionalidades que a día de hoy pues difícilmente vamos a utilizar, pero a futuro veremos. Incluso hay un pin J5 marcado como J5 que nos permite, en este caso, medir el consumo directo del microcontrolador. Sobre todo a nivel de desarrollo, pues poder hacer mediciones, verificar el deep sleep, bueno, pues trabajar cuando queremos hacer cosas con baterías. Pero por lo demás, como os decía, es una placa de desarrollo muy similar a las que ya conocemos. Y ya que estamos, pues por pedir, si puedes darle un like, te lo agradezco. Y si quieres suscribirte, te lo agradezco muchísimo. Y ya de paso, dale a la campanita y así te enterarás de cuando suba más vídeos. Y os decía que esto es una prueba de concepto. ¿Por qué? Bueno, básicamente vamos a hacer un resumen muy rápido, sobre todo para aquellos que a lo mejor conocéis menos este mundo, y vamos a basarnos en lo que muchas veces tratamos en el canal, que es ESP Home. ESP Home básicamente es una forma de acercar la programación de este tipo de dispositivos a no programadores. Nos permite trabajar con una sintaxis muy sencilla, que ni siquiera es código, es YAML, salvo que queramos ir a cosas un poquito más avanzadas, y de una forma muy estructurada nos permite crear código, añadir sensores, hacer que esto interactúe y hacer muchísimas cosas que básicamente al fin y al cabo se traducen a programación, pero que no requieren que sepamos programar. ESP Home habitualmente lo que hace es trabajar con el framework de Arduino por debajo. Lo que hace es convertir ese YAML al framework o a código de framework Arduino. ¿Qué es el framework de Arduino? Porque esto no es un Arduino. Básicamente es un framework de software que fue creado en principio para los Arduino, pero luego fue extendido para más placas, como es este ejemplo, y que nos permite trabajar programando, pero con una sintaxis más simplificada, más sencilla, y haciendo que el propio framework se ocupe de muchas cosas, como por ejemplo la gestión de la memoria, que, bueno, para los que llevamos muchos años programando y hemos programado a más bajo nivel, sabemos que es una cosa muy divertida, pero a veces muy frustrante. Sin embargo, Arduino tampoco es que sea el código que va aquí dentro. Arduino luego tiene que, digamos que, utilizar algo por debajo para crear el código que realmente termina volcándose aquí dentro. Y ahí es donde entra SPIDF. SPIDF es el framework creado por Espressif, oficial y para trabajar al nivel más bajo, bueno, no al nivel más bajo, pero a un nivel muy bajo con este tipo de placas. Es el framework oficial y sobre el que se basa casi cualquier cosa para trabajar con este tipo de microcontroladores. Vale, ¿y por qué os he contado todo este rollo? Bueno, para que entendáis que hasta que esto quiera llegar a ESP Home va a pasar tiempo, porque por ahora SPIDF está en desarrollo. La versión que soporta la C6 está todavía en desarrollo. De hecho, tenemos que utilizar la rama master, la rama de desarrollo, para poder trabajar con este tipo de microcontroladores. Saldrá como versión estable en la versión 5.1 de SPIDF. Después de eso, Arduino como framework tiene que adoptar esta nueva versión de SPIDF. Y por ahora la que soportan oficialmente es la 4.6, creo que es 4 algo. Por lo tanto, ya veis que Arduino lleva un retraso considerable por detrás. Y además, una vez que Arduino lo soporte, luego ESP Home tendrá que darle soporte. Es bastante posible que ESP Home termine soportando este tipo de placas antes directamente con SPIDF, sin pasar por Arduino. Pero igualmente, ya veis que todo esto va a requerir meses. Unos cuantos meses hasta que esté lo suficientemente estabilizado como para que de una forma sencilla se pueda trabajar con ello. Por eso os digo que es una prueba de concepto, es muy chulo, enseña el futuro, pero salvo que os dediquéis a la programación y encima la programación a un nivel de C, C++, es bastante probable que esto pues
técnicamente no tenga sentido. Por eso esto no es un tutorial, por eso no pretendo que entendáis el código, quiero que veáis el concepto y quiero que veáis lo que vamos a poder hacer dentro de unos cuantos meses, bueno, y de hecho lo que podréis hacer hoy si queréis dedicarle muchas horas. Después veremos si tiene sentido o no. Así que, ¿qué es lo que he intentado hacer? ¿Qué es lo que he estado unas cuantas horas peleándome para conseguir básicamente que este dispositivo, bueno, muy igual que este, sea un end device de Zigbee? Se pueda conectar a mi red Zigbee y sea un dispositivo más. Como os he dicho, no podemos trabajar ni con Arduino ni con ESP Home, así que directamente tenemos que trabajar con SPIDF. Lo que he hecho es utilizar uno de los ejemplos que da la gente de Espressif y modificarlo para poder integrarlo en una red Zigbee existente. De hecho, utilizando Zigbee to MQTT. Mi idea era intentar hacer un dispositivo muy sencillo, o un control de luces, o un control de un relé, una especie de switch. Finalmente, lo que hice, porque me pareció muy interesante, fue un control que actuase sobre el LED RGB. No es que aporte mucho, pero como ejemplo, bueno, pues nos permite ver cómo interactuar con ello. Y lo último era conseguir enlazar esto con Zigbee to MQTT, que no es tan sencillo porque, claro, entre otras cosas había que decirle o meterle esa definición a Zigbee to MQTT para indicarle qué era esto. Si os da por meteros en este jardín, lo cual os recomiendo que os lo hagáis si tenéis unas cuantas horas por delante, lo primero es que tendréis que conseguir unas cuantas placas de estas, por lo menos un par de ellas os recomiendo. El stock, si hay, os lo dejaré en la descripción. La verdad es que es bastante variable. Por ahora no son baratas, no es que sean carísimas, pero como todavía no hay clones, pues todavía están en el entorno de los 12-15 euros, que no está mal. Pero sobre todo, lo primero es que necesitaréis una. Os recomiendo, si no habéis trabajado con SPIDF, que aparte de estar dispuestos a leer mucha documentación, lo hagamos todo con Visual Studio Code, por varios motivos, aparte de porque es una aplicación de desarrollo maravillosa y os va a ayudar mucho. Tiene una extensión oficial de Espressif, la extensión de SPIDF, que va a permitir montar todo el entorno de desarrollo sin que os volváis locos, porque hay muchas cosas a instalar y con esa extensión simplemente tenemos que instalarla, iniciar la configuración, decirle dónde la vamos a instalar y seleccionar la rama Master. Eso es súper importante. Si no trabajáis con la rama Master, no va a tener compatibilidad para ESP32C6. Como os he dicho antes, yo me basé en uno de los ejemplos Zigbee, porque entre otras cosas son muchas líneas de código, no tenía mucho sentido habiendo ejemplos, y a partir de ahí lo modifiqué un poco para añadirle, aparte de la definición de un manufacturer, que en este caso pues soy yo, un device, todo esto, un canal de Zigbee, los canales donde puedo escuchar, todo esto para que fuese capaz de engancharse a mi red Zigbee. También definir una serie de clusters básicos en Zigbee, que es cómo funciona Zigbee, para decirle que esto es un dispositivo de tipo... básicamente en el clúster de Zigbee es un tipo básico on-off, que me permite tener un simple switch en Zigbee to MQTT para encenderlo y apagarlo, y que de esa forma pues actúe sobre el relé de este cacharro. La modificación que he hecho del fichero del ejemplo os la dejaré enlazada en la descripción por si os interesa verla. Ya os digo que el objetivo del vídeo no es que aprendáis a hacerlo, me parece demasiado avanzado para los contenidos que veamos en el canal, sino ver lo que se va a poder hacer con este tipo de placas. Eso es lo interesante. Y bueno, pues también así entendéis un poquito más los conceptos a un poco más de bajo nivel, que siempre ayuda. Para mí es importante porque yo creo que de esa forma también se entiende un poco cómo funcionan por detrás las cosas y luego es más fácil entender cuando hay algún problema por qué puede ocurrir. Por cierto, sí, soy un poquito hortera por hacer que esto actúe sobre un LED cambiando los colores, pero me parecía súper visual. Y por supuesto, aunque también os dejo la documentación y digamos la guía paso a paso de cómo hacer que esto funcione, tened en cuenta que es una versión de desarrollo, así que siempre vais a tener que jugar un poquito, pelearos un poquito con las cosas, porque difícilmente de primeras va a salir tal y como esperáis que salga. Una vez que ya lo tenemos compilado y flasheado, la verdad es que ya os digo que con Visual Studio Code es súper sencillo porque instala todo lo necesario. Nos vamos a ir a Zigbee to MQTT, vamos a permitir que se añadan nuevos dispositivos a la red. Lo va a descubrir, pero nos va a decir que no está soportado, porque no lo está, lo acabamos de crear. Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear un conversor, un converter en Zigbee to MQTT muy básico, de tipo Basic On-Off, para
ponerle el manufacturer y el modelo que hemos creado, volver a emparejarlo y que de esa forma ya nos aparezca. A partir de ahí ya podemos controlarlo. Y es que el funcionamiento es muy sencillo. Básicamente tenemos un switch en Zigbee to MQTT que actúa sobre el LED RGB. Y adicionalmente le he puesto un random para que cambie los colores básicos y así cambie el color del LED. Pero esto podríamos hacer que actuase sobre cualquier GPIO y activase, por ejemplo, un relé. Y ese relé pudiese actuar sobre unas luces, por lo tanto ya tendríamos un dispositivo domótico completamente casero. Y por supuesto esto lo podríamos haber hecho en vez de con Zigbee, con Thread, y así haber hecho un dispositivo Matter directamente. Lo que pasa es que ahora mismo tengo una red Thread en casa, porque en las últimas pruebas se ha vuelto a estropear, Matter le queda mucho por delante, en la realidad, es lo que hay. Así que, bueno, pues lo he hecho con Zigbee, pero también hay ejemplos de OpenThread si queréis utilizarlo y, bueno, pues hacer vuestras pruebecitas. A día de hoy no es posible la coexistencia de radios con el desarrollo de la versión 5.1 que se está haciendo. Es decir, no podremos tener Zigbee y Thread a la vez con Wi-Fi y Bluetooth. A futuro veremos si es posible. También os lo digo porque esto puede crear limitaciones que entiendo que dentro de unos meses ya no serán tales. Salvo que tengáis muchos conocimientos de programación, incluso de programación con microcontroladores, todavía queda unos meses antes de que esto sea comprar, conectar, hacer cositas con ESP-Home y que ya tengamos un nuevo dispositivo en casa. Esa es la realidad, no vamos a engañarnos. Sin embargo, es muy chulo pensar que podremos hacer cosas completamente open source y crear dispositivos como los que creamos hoy en día que puedan utilizar Zigbee o Thread y dejar de llenar nuestras redes Wi-Fi de dispositivos y más dispositivos. Así que, ¿se puede utilizar a día de hoy? ¿Se pueden crear sensores? ¿Se pueden hacer cosas? Sí, se puede, más allá de que todavía es una versión de desarrollo, ¿pero es cómodo? Pues no. Sinceramente, el tiempo que hay que dedicar no creo que rente más allá del friquismo, de las ganas de probar cosas, o en el caso de gente como me ocurre a mí que tenemos insomnio. Y sí, para mí esto tiene un futuro enorme. Ahora bien, ¿veremos esto en ESP-Home? Por supuesto. ¿Veremos soporte Thread en ESP-Home? Pues posiblemente sí, muy unido a Home Assistant, pero yo creo que sí, porque de hecho Matter y Thread para mí, si no mueren por el camino, serán el futuro. Porque además Thread está muy basado y utiliza IP versión 6, por lo tanto casi me parece que a nivel de naturaleza sea más fácil que sea compatible con ESP-Home. Ahora bien, ¿veremos soporte Zigbee en ESP-Home? Eso ya lo dudo más. Me creo más que salgan otra clase de aplicaciones, de sistemas, de frameworks como ESP-Home para darle el soporte Zigbee a esto, porque Zigbee no es IP, tiene una filosofía completamente distinta y por lo tanto no sé muy bien cómo serían capaces de encajarlo en ESP-Home. Pero bueno, esto ya son suposiciones dedo para arriba, así que el futuro dirá. Y ya está, si el vídeo te ha gustado, te pido que le des un like, ayuda muchísimo y yo lo agradezco muchísimo. Déjame tu comentario, dime qué opinas de este cacharro, qué crees que va a ocurrir, dime si te has entretenido y si eres nuevo por aquí, suscríbete y dale a la campanita. Muchísimas gracias a los miembros del canal y de Patreon por apoyar económicamente este canal. Y poquito más, os dejo por aquí algún vídeo más por si queréis seguir un ratito y nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.